a su juicio, ¿cuál es su principal diferencia con Óscar Arias? Ciertamente, yo creo que cada presidente que ha tenido el país imprime un sello propio a cada uno de los gobiernos. Hay estilos de gestión muy diferentes, según, digamos, sus características de personalidad y su interacción con el medio político. Yo podría decir que, por lo menos en mi caso, yo me he caracterizado por ser una persona de una consulta permanente con la gente. Me gusta muchísimo escuchar. Ciertamente al final del camino... ¿Usted no es de doblar brazos? Bueno, vamos a ver, en algunos momentos en el ejercicio del poder hay que tomar algunas decisiones con gran firmeza, don Ignacio, porque la consulta permanente también puede ser una excusa para no tomar decisiones. ¿Usted habría firmado el decreto de Cruzitas decretándolo de interés nacional? Habría tenido que tener todos los argumentos técnicos a la mano, cosa que yo, como le digo, no era mi escenario. Lo que sí hemos dicho, don Ignacio, es que esa fue una concesión otorgada ya hace más o menos 12 años. Pero el decreto de interés nacional, es lo que le estoy preguntando. ¿Usted hubiera firmado ese decreto de interés nacional para Cruzitas? Para tener una decisión hoy con la seriedad que eso demanda, habría tenido que tener todos los elementos técnicos a mi mano que hoy no los tengo. ¿Pero compartió la decisión de don Óscar? Se la respeté. Había nombrado al exministro Roberto Dobles embajador del cambio climático después de que este canal denunció al embajador Dobles porque había dado una concesión de un tajo a unos familiares suyos. ¿Usted también lo hubiera nombrado a él embajador de cambio climático? Estando pendiente de una investigación en el Ministerio Público. Sí, de acuerdo. Quiero decirles que esa es una decisión tomada una vez de que yo había salido ya del gobierno. No, queremos saber si usted lo haría. Lo que procede es separar del cargo, investigar y sancionar. La sanción ciertamente le corresponden a órganos independientes del Poder Ejecutivo. La separación, desde mi punto de vista, tiene que ser absoluta y total. En este caso, yo no le habría dado ese rango de embajador. ¿Le habría pedido a Kevin Casas que renunciara después de conocerse el memorándum? Se le pidió a don Ignacio. Ese fue un hecho concreto y yo participé de todas esas conversaciones junto con el presidente y don Kevin Casas. Eso sucedió así. Y si se lo pidió a él, ¿por qué tiene en su campaña a Fernando Sánchez? Vamos a ver, en el caso de don ¿Qué es la diferencia? Los dos firmaron el memorándum. ¿Servía una cosa para don Kevin y otra para don Fernando? En el caso de don Kevin, se conversó con él. Él llegó a la conclusión. Hay que decirlo también con franqueza. Don Kevin no se le pidió que se separara. Tuvimos conversaciones, se le aconsejó y él llegó a una conclusión que yo sigo creyendo fue una conclusión, una decisión, digamos, conveniente en el caso personal de él y para el país y para el gobierno. ¿Había usted despedido a Clara Sommer tras conocerse el pago de un almuerzo por más de 600.000 colones con dineros del Bambi? Yo no tengo por qué no creerle a doña Clara, de que ella no estaba muy clara de cómo se financiaba el almuerzo. En el caso del presidente del Bambi, él sí sabía los costos, sabía el origen de los fondos y siento que la decisión fue una decisión correcta de separarlo a él oportunamente. Entonces a ella no lo hubiera separado. Por lo menos como mínimo creo que ella tenía una versión que tenía que ser escuchada y generaba como mínimo un amplio margen de duda. ¿Cómo recibe la noticia que trascendió esta tarde que Luis Alberto Monge, el líder histórico de su partido y uno de los fundadores de Liberación Nacional, le dio la adhesión a Otón Solís? ¿Por qué? Doña Pilar, siempre a uno le duele cada vez que un liberacionista cruza, digamos, de acera. Y a don Luis Alberto yo le tengo una altísima estima y un gran cariño. Pero quiero decirle que no es la primera vez que don Luis Alberto hace esto. Hace 4 años también le dio la adhesión al representante de otro partido político. Así que desde ese punto de vista pues no nos sorprende. Ciertamente lo lamento. Hace 6 meses usted hablaba de que era el partido de don Luis Alberto Monge. En el discurso ante la Asamblea Nacional y Plenaria decía que ese era el partido de Luis Alberto Monge, de José María Figueres y de don Óscar Arias. Don Ignacio, desde el punto de vista de la huella histórica que don Luis Alberto ha dejado en el partido... No, de eso no tengo la menor duda. Por eso sigue siendo un partido de Luis Alberto Monge. Yo pienso que él dejó una huella indeleble con algunos temas en su gobierno importantes. Mientras más publicidad hacen de su campaña, más bajan las encuestas. ¿A qué lo atribuye? Si bien es cierto, han habido algunos descensos, en términos generales nos hemos mantenido muy estables. Pero también uno podría decir que el escenario es relativamente satisfactorio para nosotros, considerando que
que las campañas de nuestros adversarios han sido, algunas de ellas, tan o más intensas que las nuestras y con un mensaje fundamentalmente de ataque y de ofensa contra Laura. No, digamos, la brecha sigue y sigue creciendo. O sea, los ricos son cada vez más ricos y los pobres son cada vez más pobres. Y en todas las campañas políticas, incluyendo por supuesto la suya, se ve una preocupación por rescatar a esa clase marginada costarricense. Y sin embargo, no solo no se logra, sino que la cosa va de peor en peor. Yo estoy casi segura que en ausencia de la crisis habríamos seguido disminuyendo y por lo menos haber estancado el crecimiento de la desigualdad. Ahora, el efecto crisis es ese que hay que trabajar con una política social muchísimo más dinámica en los próximos años. ¿Ya tiene en mente algún ministro de Seguridad que de verdad tenga la capacidad real de entrar a ese problema? Podría tener nombres, pero lo que sí puedo garantizarle a Costa Rica es que será una persona de experiencia, de conocimiento y ciertamente en esta área de mucha honorabilidad.